La nieve mordía como si quisiera borrar cualquier huella. Era una noche en que el mundo parecía reducido a blanco y al latido constante de un corazón que se negaba a callar. Clara caminaba con la bata apretada al cuerpo, el pañuelo enmarañado en el cabello y la pequeña envuelta en una manta que ya lo calentaba lo suficiente cuando el viento la atravesaba. Cada paso dejaba una huella y, unos instantes después, otra huella la borraba. La nieve, paciente, devolvía todo a su silencio. Llegó al portón del rancho como quien llega al borde de un abismo. Golpeó con la mano que no temblaba del todo. El ladrido de algún perro lejano, el crujido de la madera y luego la puerta que se abría con el ruido de una bisagra que había visto demasiadas estaciones. Silas Brennan estaba de pie, enorme entre el marco, la luz del interior recortando su silueta. No tenía nada que ver con los hombres que había conocido antes, tenía manos que parecían hechas para sujetar y reparar, ojos que miraban sin prisa, voz áspera por el polvo y el trabajo. Ella le ofreció al bebé. No fue abandono, fue una decisión de urgencia, un acto con nombre propio, supervivencia. Lo dijo con los ojos, con la voz rota por la falta de aire de esa carrera por la noche. Por favor, no fue un susurro, fue una petición con todas las letras. Silas la tomó por los brazos y la llevó adentro, cerrando la puerta detrás como quien protege algo frágil de la tormenta. Dentro, la casa olía a leña y a tabaco viejo. La chimenea sostenía un fuego modesto que jadeaba. Silas improvisó una cuna con una caja y unas mantas. El bebé, Annette, Nettie, como Clara la llamaba en secreto, tenía los labios demasiado pálidos. Silas la cogió con cuidado y observó sus manos, pequeñas, temblorosas, con los dedos cerrados sobre algo imperceptible, como si aún buscaba el pezón que la vida le había arrebatado esa noche. Silas fue a la cuadra y volvió con un frasco de leche de cabra. Le explicó a Clara, en frases cortas, cómo calentarlo sin quemarlo, cómo comprobar la temperatura con la muñeca. No preguntó de dónde venía la niña, ni quién era el hombre que, de haberla encontrado en la nieve, quizá habría pensado que esa mujer se deshacía de su propia sangre. No preguntó porque no necesitaba respuestas para actuar. Le tendió una taza humeante a Clara y ella, por primera vez en horas, pudo beber algo que no sabía a miedo. Mientras Nettie succionaba con diligencia, Clara sintió que su cabeza retrocedía en escenas que no quería recordar, pero que traían consigo el olor a pólvora y la sensación de respiración contenida. Virgil, su nombre era un golpe que todavía resonaba en su costado. No había habido una sola palabra de amor en la última temporada, solo órdenes disfrazadas y silencios que golpeaban con el peso de una sentencia. Virgil Harkins trabajaba con papeles y promesas, era dueño de una parte de la ciudad y de la capacidad de hacer que la gente mirara a los demás con sospecha. Era hombre que sonreía con una facilidad que escondía, detrás, una mano lista para detener cualquier rebelión mínima. La decisión no nació de una sola noche, fue la suma de muchas pequeñas violencias, una sombra en la puerta, una reprimenda pública sobre cómo vestía o a quién miraba, la manera en que cuestionaba su memoria y hacía que dudara de sus propias decisiones. Fue el día que cerró la puerta a pesar de que Clara preguntó por el pan, como si ella fuera una invitada en la propia casa. Fue la vez que Virgil insistió en que el bebé necesitaba disciplina y que los niños tenían que aprender desde pequeños a no llorar. Fue la noche en la que, después de una discusión, la tormenta se convirtió en cómplice de algo mayor. Virgil condujo el coche hasta el borde del acantilado, dijo que no quería más lamentos, y Clara, con las uñas clavadas en el asiento, entendió que ese hombre era capaz de cruzar cualquier límite. Huir no fue un arranque de valor espontáneo, fue la suma de un cálculo hecho a deshoras cuando la casa dormía y el único sonido era la respiración tensa de la niña. Preparó una bolsa sin que él lo notara, un par de cambios, unas monedas escondidas, una hoja con nombres y direcciones que llevaba en el reverso del ticket de la tienda porque no existía un sitio seguro en los papeles que Virgil controlaba. Salió por la puesta trasera con Nettie al pecho y la noche devoró sus pasos. Silas, de pie en el umbral, la vio llegar y no formuló preguntas que la avergonzaran. La tomó por la barbilla y le dijo con la voz que no buscaba sonar heroica ni halagadora: «Puedes quedarte hasta que lo veas claro». Esa frase, simple, fue un salvavidas.
La eligió como si fuera un juramento, sin implicaciones profundas ni promesas de futuro. Solo un techo y una taza caliente. Los primeros días en la granja fueron de una intimidad forzada. Clara dormía con un ojo abierto. Cada crujido del granero la hacía incorporarse. Nettie captó pronto la tranquilidad relativa de aquel lugar y empezó a recuperar, poco a poco, el color. Emmet, el hijo de Silas, apareció en escena como una criatura que todavía no cargaba con demasiadas preguntas. Tenía una confianza natural en las manos ajenas. Tenía 7 años, el mismo número de arrugas en la frente que en la sonrisa cuando corría por la cocina. Miró a Clara con desconfianza al principio. Los niños aprenden pronto a leer los ecos de los adultos. Pero cuando le ofrecieron su cuenco de gachas y no se lo retiraron, algo en su cara se soltó. Silas no quiso saber detalles que la humillaran, sabía, por experiencia, que a la dignidad hay que dejarla intacta hasta que la propia persona quiera reconstruirla. Les dio una habitación pequeña a Clara y a Nettie, una cama, un cajón con ropa usada y una manta que había pertenecido a Ruth, la mujer que había sido el centro de aquella casa hasta que la enfermedad la arrancó años atrás. Ruth todavía dejaba su rastro en pequeños objetos: una muñeca de trapo sentada en una estantería, un delantal cosido con manos temblorosas, una fotografía en la que la sonrisa de Ruth tenía la luz de quien miraba al mar. Clara se sentaba muchas noches junto al fuego en la pequeña silla de madera y miraba esa fotografía como si en ella pudiera adivinar consejos prácticos para reparar la vida que se le había hecho añicos. En silencio le hablaba a la imagen, palabras sin forma, promesas que no se atrevían a convertirse en juramento, y a veces se dormía a medias, con Nettie apoyada contra su pecho, segura por primera vez desde su nacimiento. Silas, por su parte, encontró en Clara una compañía que le recordaba a Ruth sin llegar a sustituirla. Había un modo en que ella hablaba a la niña, una ternura que le devolvía algo que creía perdido: la paciencia. No se apresuró a cambiar nada de su vida, siguió con los trabajos del día, arreglando alambradas, reparando herraduras, hablando poco. Pero la tarde en que encontró a Clara hojeando un libro de contabilidad viejo en el porche y la vio reír por una nota que descubrió entre las páginas, supo que aquella casa podría de nuevo escuchar voces distintas. La rutina se hizo remedio y al mismo tiempo terreno fértil para pequeñas revelaciones. Nettie aprendió a seguir un patrón: leche por la mañana, paseo corto hasta que el sol calentaba y porche, siesta y luego la tarde con las manos pequeñitas experimentando con la textura de la manta. Clara, por su lado, recogía ropa, cosía botones, lavaba las tazas con una ternura concentrada. Emmet la observaba con admiración. Había algo en ella que no se resignaba a perder su dignidad, y eso le fascinaba. «Mi madre también cose», dijo una noche, y se abrió una puerta donde ninguno se atrevía a pronunciar la palabra familia en voz alta. El pueblo, al principio, miró con indiferencia. Las casas cerraban sus persianas cuando los forasteros habían pasado y los patrones de convivencia se manifestaban en pequeños gestos: una compra en silencio, una mirada perdida cuando Clara entraba a la tienda, un comentario que se quedaba a medio decir. Mrs. Agnes Whitmore, dueña del único comercio que quedaba con cierto prestigio, fue, en los primeros tiempos, quien dejó sobre la mesa unas raciones extras y un trozo de tarta que no pidió nada a cambio. Era una mujer práctica, con manos de panadera y lengua afilada, que había aprendido a medir a las personas por lo que dejaban en la repostería. Una tarde, Mrs. Whitmore se quedó más tiempo. Miró a Clara con ojos de mujer que era capaz de leer las mentiras de los hombres detrás de la educación de buenas maneras. «Clara», dijo, «tu hija se parece a su abuelo», dijo, y luego se calló, como si hubiera dicho demasiado. Trajo además la voz del pueblo. «¿De dónde viene? ¿No habrá dicho algo el marido?» El rumor comenzó como una veta subterránea, con pequeñas preguntas que iban creciendo en volumen. Una declaración arrinconada en la tienda, un comentario dejado en la iglesia local, la risa apretada de aquellos que disfrutan con la desgracia ajena. Virgil no tardó en notar la ausencia, no porque echara de menos el calor de su hogar, cosa que no ocurría, sino porque algo se alteró en la apariencia pública de su dominio. La mujer que consideraba una propiedad había partido sin su permiso. La herida que le provocó la fuga fue, en su cabeza, un daño a su autoridad. No hizo preguntas de corazón,
redactó respuestas. Acudió a la ley con la frialdad de quien cree que todo puede solucionarse con firmas y papeles. No dio tiempo para que el rumor muriera. Empezó a repartir escritos, a insinuar que la madre había abandonado a su propia hija, a insinuar infamias que encontraron oídos dispuestos. Durante las semanas que siguieron, el pueblo comenzó a dividirse. Unos cerraron las puertas, otros apartaron la mirada. Un pequeño grupo, entre los que estaban mujeres que conocían la fragilidad de una vida cuidada, comenzó a visitar la granja en silencio, trayendo leche, algún alimento, sus manos como pruebas de que la compasión aún existía. No todo fue silencio y cuchicheo. Una mañana, mientras Clara colgaba ropa en el tendedero, se presentó en el porche el sheriff Baker. Tenía el uniforme, pero sus ojos no mostraban el calor de una autoridad implacable. Mostraban más bien la lucha de quien decide no dejarse arrastrar por la corriente. «Hay papeles», dijo sin rodeos. Le entregó una notificación a Clara con la estricta formalidad de quien cumple con el procedimiento. Virgil, según el documento, había presentado una reclamación formal sobre la custodia de la niña. Alegaba que la madre la había puesto en peligro y que reclamaba su regreso inmediato. Firma y sello. La ley, escrita en tinta negra, abrió una fisura que parecía capaz de tragarse la tibieza de aquella casa. Clara leyó la notificación con las manos temblorosas. No lloró, pero su cuerpo se inclinó hacia adelante como si alguien hubiera tirado de ella por detrás. Entendió, de pronto, que cada cosa que había hecho la noche que salió era susceptible de ser interpretada como abandono. Una agencia, una mirada maligna, un rumor, todas esas pequeñas piezas podían sumarse hasta formar una imagen que la declarase culpable ante ojos que no sabían escuchar. Fue entonces cuando la red de mujeres se volvió imprescindible. Mrs. Whitmore, con su voz grave, con su delantal aún enrollado en la cintura, organizó un pequeño grupo. Rebecca, que trabajaba en la escuela, Marta, que era enfermera en la parroquia, y una pareja de vecinas que, como ella, recordaban el rostro de Silas cuando aquel les devolvía gentileza sin pedir nada a cambio. Juntas marcaron un plan: atestiguar, hablar con el sheriff, reunir pruebas de que Nettie había estado en casa, a salvo, y que Clara no era la irresponsable que Virgil describía en su papel. Silas, que no se metía en contiendas legales a no ser que fuera estrictamente necesario, miró la documentación y frunció el ceño. El proceso no se resolvería con una palabra. Tomó una decisión que formó, de alguna manera, una bisagra en la historia. Iría a la ciudad, a Austin, para ver a un abogado y tratar de conseguir una orden que, al menos por ahora, impidiera la retirada abrupta de la niña. Sabía que las distancias pesaban y que los relojes legales avanzaban a su propio ritmo. También sabía que quedarse quieto era rendirse antes de pelear. Emmett observó a su padre alistar cosas en la vieja carreta, sin entender del todo por qué el mundo de los mayores necesitaba tantos papeles para proteger lo que el corazón juzgaba evidente. La mañana de la partida fue de silencio. Clara empacó como quien alinea acuerdos en una caja, las ropas de Nettie, un cuaderno donde había escrito direcciones, una carta sin destinatario que nunca llegó a enviar. Abrazó a Emmett con una ternura que buscaba calmar algo que ni siquiera ella podía nombrar. Silas cerró el portón con una mano firme y antes de subirse al carro, se acercó a Clara. «No quiero que vuelvas a huir», le dijo con su voz grave. Clara respondió con una mirada que contenía disculpas y determinación a partes iguales. No porque creyera que el camino fuera fácil, sino porque la idea de quedarse quieta en aquel sitio era ahora menos aterradora. Había aliados. Silas partió con Emmett y un montículo de papeles atados con una cuerda. La carreta dejó una estela que pronto la nieve empezó a cubrir. Cada vuelta de la rueda era un eco de la decisión. La batalla legal no se ganaba en la intimidad del rancho, sino en despachos y oficinas, en manos que supieran leer la ley cuando el poder pretendía usarla para lastimar. Quedaron entonces en la casa Clara y Nettie. La quietud volvió a la casa como a un animal que escucha la ausencia de su dueño. Clara se sentó junto a la ventana, mirando la línea donde la carretera desaparecía.
Nettie dormía, y en su sueño parecía estirar los brazos hacia un lugar donde la noche no existiera. Los nombres de las mujeres que venían en ayuda pasaron por su mente. Agnes, Rebeca, Marta, gente que, con un don silencioso, tendía a redes donde otros solo veían trampas. Apenas habían pasado unos días cuando la tensión que se cosía en el pueblo comenzó a transformarse en acciones. Un joven llamado Wallace, empleado de Virgil en la herrería, entró un día en la tienda de Agnes y soltó, con la ligereza de quien no mide consecuencias, palabras que incendiaron. Dicen que la señora dejó a la niña a merced de cualquiera. Pobre criatura, ¿cómo no lo supo el marido? Nada de ello era verdad, era rumor injertado por la necesidad de afianzar la autoridad de Virgil para afianzar la autoridad de Virgil. Pero las mentiras no necesitan mucho combustible para arder cuando la gente ha olvidado mirar por sí misma. Clara escuchó, desde la distancia, cómo las voces tejían una historia que ella no reconocía. Se acercó al porche y vio a algunas mujeres sosteniendo charlas en voz baja. Había quienes miraban con culpa y quienes miraban con curiosidad. Un anciano volvió la vista hacia la casa de Silas con desaprobación. La comunidad, que hasta hacía poco era una red de manos entrelazadas por la convivencia, pareció dividirse por líneas que nadie pintó con cuidado. En una de esas visitas, Rebeca se sentó frente a Clara y, sin rodeos, le dijo: «Esto no es solo sobre ti, Clara, es sobre cómo responden los demás cuando algo les sale de lo esperado». Clara asintió. Comprendió que su vida y la de su hija habían pasado a ser un símbolo que la gente usaba para recordarse a sí misma lo que está bien o mal. No importaba si la imagen se ajustaba o no a la realidad. «No permitiré que me arrebaten a Nettie sin pelear», dijo en voz baja, afirmando una verdad que era más bien una promesa. La promesa encontró su primer enemigo la semana siguiente. Llegó al pueblo un mensajero con documentos que hablaban de custodia y de supuestas negligencias. Entre los sellos y las firmas, un papel sobresalía. Una carta anónima que insinuaba que, la noche en la que Clara huyó, la niña había permanecido sola en un lugar expuesto. La carta no tenía remitente, pero tenía la finalidad: añadir duda en un tribunal antes incluso de que la causa llegara a la mesa de un juez. Clara, por su parte, no buscó venganza. Su único afán era proteger a su hija. Se sentía como alguien que había sido empujada dentro de un espejo y que para recuperar su reflejo debía entrar en la casa de cristal que otros construían con su nombre. Se aferró a la legalidad, no por amor a los papeles, sino porque entendía que, en aquel momento, la ley era la única frontera que podía detener a Virgil. Mientras tanto, en las esquinas de la taberna, en los bancos frente a la iglesia, las conversaciones se enredaban. Un predicador, que prefería mantenerse neutral, dijo una vez en el púlpito que la caridad se ejerce con hechos y no con miradas. Algunos lo vieron como una reprimenda hacia aquellos que juzgaban sin saber, otros como una llamada a la prudencia. Clara, sentada en la cocina de la casa, escuchó la noticia por medio de un mensajero y permitió que la frase la acompañara como una soga. La caridad, pensó, se parece mucho a la paciencia. Ambas requieren tiempo. La tensión subyacente fue escalando en edificios pequeños y en voces que parecían insignificantes. Virgil no se limitó a los papeles, comenzó a ejercer su influencia de otras maneras. Pagó a algún hombre para que susurrara verdades a medias en la tienda, dejó caer monedas en manos de aquellos que podían inclinar la balanza de la opinión pública, y empezó a mostrar una figura pública de hombre herido y traicionado por quien, en su narración, siempre había sido su propiedad. Para entonces, algunos ya se habían convencido de la versión de él sin pedir pruebas. Esa misma noche, al oscurecer, Clara entró en la habitación donde Ruth había dejado su manta. Se sentó en el borde de la cama y respiró. No se sentía sola. La red de mujeres obligaba a que la soledad pareciera más una herramienta que una prisión. Tomó un trozo de tela y empezó a coser sin pensar demasiado. Las puntadas, una tras otra, eran una disciplina que la tranquilizaba. Emmett salió al porche un instante, trayendo consigo la noticia de que el sheriff la había llamado para decir que habría, en breve, una audiencia preliminar. Un punto en el calendario que se acercaba como una tormenta anunciada.
La noche antes de la marcha de Silas a Austin, Clara se sentó a la mesa con él y con Emmett. La conversación fue breve, sin fanfarrias ni grandes planes. Silas tocó la mano de Clara con una suavidad que le pareció excesiva en contraste con su cuerpo habitual, duro por el trabajo. «Voy a hacer lo que pueda», dijo, y eso fue todo. No prometió victoria, no ofreció palabras que arreglaran más que la esperanza básica de una persona que no quiere ver sufrir a quien está a su lado. Al amanecer, Silas partió, y con él se llevó la imagen de una casa que parecía más segura por su ausencia. Esa paradoja, sentir seguridad cuando quien protege te abandona temporalmente para luchar, no dejó de revolotear en la cabeza de Clara. No todos los héroes caben en una sola palabra. Silas no era perfecto, gritaba a veces con frustración, guardaba rencores por una Ruth que le había dejado la casa y tenía sus propios fantasmas. Pero en ese gesto de partir, en esa voluntad de pelear desde la ciudad, Clara oyó la confirmación de que no iba a atravesar la lucha en soledad. Las semanas siguientes se movieron entre la espera y los preparativos. La fidelidad de las mujeres del pueblo se convirtió en una trama que sostenía a Clara. Visitas a la casa, comida preparada, historias contadas a Nettie para sedarla por la noche. Las voces de acusación seguían ahí, pero la presencia de quienes la defendían resultaba más poderosa. Gestos que decían, «te creemos», sin necesidad de uniformes ni firmas. Y la comunidad, lentamente, empezó a revelar otra cara, la de quienes habían sufrido sin decirlo y que ahora, al ver a Clara, encontraban el valor para compartir sus propias historias. Una mujer en la iglesia confesó que había sido golpeada en su juventud, otra que había conocido el desprecio de un marido que controlaba sus papeles. Pequeñas confesiones que no borraban nada, pero que cambiaban el aire. En una de esas noches, Clara soñó con la nieve que no dejaba huellas. Fue un trabajo de paciencia y de fe en la exactitud de lo cotidiano. Una receta médica, la firma de una maestra, el ticket de una compra. Papeles que, puestos en fila, mostraban que la versión oficial del abandono era una mentira con mucha pretensión y poca verdad. El primer capítulo de esta lucha estaba llegando a su punto de ebullición. Silas tardó en regresar. Los días en los que estuvo en Austin fueron más largos de lo que cualquiera habría imaginado. Cuando volvió, lo hizo con un gesto de triunfo parcial. Había conseguido una orden provisional que, por el momento, impedía el traslado de Nettie fuera de la jurisdicción. No era todavía la victoria, pero fue suficiente para que algunos comentarios en la tienda se callaran. Sin embargo, la calma que ofrecía la orden era engañosa. Virgil no se iba a quedar quieto, conocía otras vías y tenía aliados en lugares que no olían a honestidad. Mientras Silas regresaba con papeles que se doblaban entre sus manos, una sombra oscura empezó a planear un ataque más fino, llevar la disputa al centro de la opinión pública del pueblo, donde los corazones blanden por aperturas fáciles y las historias se vuelven armas. Esa noche, en la cocina, cuando la familia improvisada cenó por primera vez sin la urgencia que marcó sus primeros días, Clara miró a la ventana y vio, al fondo del camino, las luces de una comitiva que avanzaba. No supo de inmediato si eran amigos o enemigos. Fue Emmett quien corrió hacia afuera, curioso, y volvió con el rostro pálido. Hombres a caballo, un barniz de autoridad en sus movimientos. La figura de Virgil no estaba allí, pero la tensión había dado un paso más. La noche que había comenzado con nieve y súplica, ahora viraba hacia un nuevo territorio, el de la representación pública de un sentimiento que podía volverse castigo. Clara cerró los ojos por un instante. Había tomado decisiones que la habían salvado, había construido una red que la sostenía, pero también sabía que la historia que se contara en las plazas y en las oficinas marcaría la vida de su hija durante años. Sabía que el pueblo podría ser juez si le dejaban el poder de interpretar. Y comprendió, con la claridad brutal de quien ve que todo se concentra en un instante, que su próxima apuesta debía ser, no solo por Nettie, sino por todas las niñas que algún día podrían necesitar un techo y unas manos que no las abandonasen por el rumor de la noche. La comitiva se acercaba. La casa, por un instante, pareció estrecha ante la posibilidad de que la conversación pública se hiciera ley. Las mujeres cerraron filas. La mantita de Ruth quedó por una vez fijada sobre la cama como un estandarte de algo más que nostalgia. Era la prueba tangible de que en aquel hogar había cuidado y memoria, no abandono.
El crujir de las botas en el sendero sonó como un presagio. Clara se puso de pie, agarró a Nettie contra el pecho y salió al porche, enfrentándose al frío que ahora parecía una presencia testigo. No llegó a ver a Virgil en la primera carga de hombres, pero supo, por la manera en que el grupo se detuvo y por la forma en que los rostros se posaron en su figura, que el pueblo habría de pronunciarse. Y antes de que cualquiera pudiera decir una palabra, Clara, con la voz que todavía no temblaba, reunió a las mujeres y les habló con la calma de quien ha decidido no dejar que la historia la borre sin explicarse. «No vine aquí para que me castigaran por amar a mi hija», dijo, «vine para que la protegieran». Sus palabras flotaron en el aire gélido como una sentencia que no pedía absolución, sino justicia. Algunos escucharon y guardaron silencio. Otros, enredados en la fidelidad a Virgil, cruzaron los brazos. La lucha, pues, no sería solo contra un hombre que hacía de su papel un tribunal, sino contra la rapidez del pueblo en transformar el temor en condena. Clara lo sabía, y también supo que la siguiente movida pertenecería al que tuviera la capacidad de reconstruir la narrativa. Papeles, testigos, historias reunidas como piezas de un rompecabezas. La puerta del rancho seguía abierta, como un corazón listo para recibir o para cerrar. Clara apretó a Nettie contra su pecho, mientras las voces empezaban a alzarse y la nieve seguía cayendo indiferente. Sabía que la partida de Silas a la ciudad había ganado tiempo, pero que la verdadera prueba estaba por llegar. En la plaza, bajo la luz de un farol, una mujer udia y otra voz se alzaban para decir lo que ya había ocurrido: la decisión de un hombre de usar su poder para volver culpable a quien, en realidad, había salvado a su hija. Y en esa contradicción, ser acusada por un gesto de amor, se moldeaba la verdad de Clara. No era la madre que el pueblo quería castigar, era la madre que había sido forzada a escoger entre el peligro y el amor. Cuando la comitiva avanzó finalmente hacia la casa, con borlas de polvo blanco en las botas y miradas que buscaban confirmar un rumor, la noche se tensó como una cuerda que a punto está de romperse. Clara miró a las mujeres que la rodeaban, a Emmet, a la pequeña Nettie dormida. Sintió, en ese instante, la fragilidad de todo lo construido y, al mismo tiempo, la potencia de lo que significaba no ceder. Su decisión ya no era solo suya, era una cuestión de dignidad pública. El primer cuerpo de la comitiva se asomó al porche, y una voz, no la de Virgil, sino la de un ayudante suyo, pronunció un nombre que resonó como una sentencia: la señora Harkins. Fue la manera en que la propiedad se reclamaba antes de cualquier verdad. Clara, sin cambiar de postura, logró pronunciar su nombre real con la firmeza de quien se sabe persona y no etiqueta. Y el choque fue inmediato, entre los que creían y los que dudaban, entre la justicia que se respeta y la que se fabrica. La puerta, esa noche, no fue solo el umbral de una casa. Fue el lugar donde se cruzaron dos historias: la de una madre que había ido hasta el extremo para salvar a su hija, y la de un pueblo dispuesto a castigarla por no seguir las normas invisibles que imponen los poderosos. El silencio antes de la primera palabra fue denso. Y en ese silencio Clara, con la manta de Ruth sobre sus rodillas, supo que lo que viniera después definiría el futuro de su niña y, en cierta medida, el de muchas otras. La pelea estaba por empezar, y en sus manos, la decisión de no ceder representaba la esperanza de que una sola verdad podría, por fin, imponerse sobre la mentira organizada. La comitiva se detuvo en el borde del porche como una ola que se parte contra la roca. Hubo un silencio que duró una respiración más que lo habitual, luego dos. El ayudante de Virgil, un hombre con botas brillantes y la mandíbula apretada, avanzó primero y sostuvo un papel con la suficiencia de quien cree que el peso del papel basta para cambiar la verdad. La menor debe entregarse a su padre, dijo en un tono que no admitía réplica. El sheriff Baker rechazó el ademán con la calma que solo da la costumbre de tener que elegir entre lo sencillo y lo correcto. Había lecciones que la ley enseñaba. Un hombre no puede entrar en una casa y arrebatar a un niño por su voluntad. «Necesito una orden de la corte», dijo, y su voz encontró apoyo en eco, la de Mrs. Whitmore y las mujeres que se habían puesto junto a la puerta como si la madera fuera una línea de defensa. Virgil mostró entonces otro papel, uno con sellos y rúbricas que eran, en apariencia, capaces de mover montañas.
También mostró una fotografía descolorida y una nota breve que pretendía sostenerla, la insinuación de abandono convertida en instrumento de persecución. Ella dejó a la criatura, es mía por derecho, declaró con un barniz de ofensa que pretendía ser indignación. Clara miró la escena sin soltar a Nettie. Tenía las manos firmes pese al temblor que por dentro le recorría la columna. No habló mucho, dejó que su presencia contestara por ella. Cuando habló, lo hizo con la voz que había usado para tantas otras decisiones difíciles, medida y directa. No la dejé, dijo. La traje a este hogar porque en mi corazón su vida era lo primero. No pidió comprensión, pidió justicia. Hubo un ruido, un murmullo, unas miradas que buscaban definición en la comunidad. El sheriff consultó los papeles. Obstante, la forma no era siempre convincente y la ley a veces se guarda de decisiones rápidas. Se fijó una audiencia preliminar en la cual el asunto sería tratado con formalidad, testigos, documentos, peritajes. Mientras tanto, se emitió una cautelar que impedía el traslado inmediato de la niña fuera de la jurisdicción. Era, en aquel momento, una venda que dejaba a la vista una herida que aún no habría cicatriz. La noticia de la audiencia se esparció como las grietas en el hielo. El pueblo se preparó para observar la escena pública de una intención privada. Algunos trajes limpian las manos. Otros respiraron aliviados de ver la ley en acción. Entretanto, en la casa preexistente, las mujeres no descansaron. Redactaron declaraciones, pidieron al médico que certificase fechas, buscaron pruebas que pusieran al revés la imagen que Virgil delineaba. Silas, de nuevo, tomó la decisión que le era propia, no cejar. Recorrió las veredas hasta Austin 2 veces más. La ciudad le resultó extraña, hirsuta de papeleo y miradas cortantes. Las oficinas olían a tinta almidonada y a humo de chimenea lejana. Adeptos de los despachos quisieron acorralarlo con la economía de los argumentos, pero encontró ayuda inesperada en una abogada de mirada franca, Ada Langley, que no se conmovía por las apariencias ni por las cartas de presentación. Era una mujer que conocía los recovecos de la ley como quien conoce los surcos de una tierra que ha cultivado durante años. Aceptó el caso con la claridad de quien sabe que la justicia no es una batalla de gestos, sino de pruebas. Ada pidió tiempo y reunió evidencia, la nota del médico, Dr. Evan Hale, que registraba la atención a la niña con fechas y señales de hipotermia leve, el ticket de la tienda de Agnes con compras hechas en días que coincidían con la versión de Clara, las declaraciones de Rebecca y Marta y otras mujeres que aseguraban haber visto a la niña en la granja en varias fechas, y, sobre todo, una serie de notas sueltas que demostraban la presencia cotidiana de la niña bajo el cuidado de Silas y Clara. Se sumó una carta de la escuela que atestiguaba la inscripción pendiente, una factura vieja que situaba a Clara en el pueblo y una hoja manuscrita por la propia Clara donde describía, con temblor contenido, la noche de la huida y las decisiones que la habían guiado. Cada papel pareció ocupar un hueco donde la versión de Virgil había dejado vacío. Virgil, por su parte, no se quedó quieto. Su abogado, un hombre de corbata impecable llamado Hargrove, trabajó con otra clase de recursos, contactos, intimidaciones sutiles, susurros en la tienda que buscaban que testigos reconsiderasen su valentía. Empezaron a llegar cartas anónimas, sobres con amenazas a quien fuera a testificar contra los Harkins. Wallace, el joven de la herrería, sufrió miradas que ensancharon su miedo, su padre recibió silencio en el negocio en cuanto se supo que su hijo estaba dispuesto a hablar. Virgil sembró dudas como quien planta semillas para más tarde recoger los frutos del rumor. La semana de la audiencia fue una tensión larga y teórica. En la casa se cosieron respuestas, se repasaron hechos, se estudió el modo de contestar sin que las preguntas del otro lado se volvieran trampas. Clara repasó su propia historia, no como quien la repite por costumbre, sino como quien acomoda las palabras para que la verdad sea entendible. Emmett ayudó en las cosas pequeñas. Recogía la leña, limpiaba la lumbre y al mismo tiempo ejercía, con la naturalidad de un niño, el papel de quien aporta ternura y prueba de normalidad. Su presencia fue una fuerza callada, casa habitada, niña protegida, vida en marcha.
El día del juicio, el tribunal olía a madera vieja y a papel. Judge Wheeler ocupaba el estrado con una seriedad que no necesitaba manifestarse en estruendo. Era un hombre de asiento cómodo y cejas que recordaban a un bosque de otoño, sobrio. La sala estaba repleta, gente del pueblo, forasteros, 2 o 3 periodistas de la ciudad y un silencio expectante. Virgil entró con la seguridad de quien piensa que el mundo le debe obediencia. Traía la compostura que la riqueza compra. Clara entró con Nettie en brazos, y la humildad de sus ropas contrastó con la dignidad de su postura. La primera en hablar fue Ada. Su exposición fue punzante pero sin estridencias. Mostró fechas, tickets, historias y la coherencia de pequeñas acciones que, juntas, entretejían la verdad. Hizo que cada papel dejase de ser un trozo de papel y se convirtiese en un testigo más. La firma en la farmacia, la receta del médico, la nota de la maestra. Luego subió Mrs. Whitmore, con una voz que había aprendido a ser firme tras años de sostener la panadería y el alma del pueblo. Contó que había visto a Nettie varias veces en la granja, que había traído pan para la niña y que Clara jamás había mostrado despreocupación por la vida de su hija. Detrás suyo se acomodaron Rebeca y Marta, quienes dieron detalles concretos, días, gestos, olores de la casa que corroboraban la versión de Clara. El abogado de Virgil intentó, con la maleabilidad que manejan los que se ganan la vida con argumentos, desviar la atención. ¿Por qué no llamaron a la policía antes?, preguntó, con la intención de insinuar negligencia. ¿Por qué no hubo una denuncia inmediata si tanto la niña corría peligro? Preguntas de forma que ocultan fondo. Ada respondió con serenidad. Muchas mujeres no denuncian por miedo. Muchas veces el peligro viene de quien controla los documentos y las decisiones. Apeló a la lógica y al contexto sin caer en la teatralidad. Llegó el momento de Clara. No fue un testimonio extenso, fue un hilo puro. Habló de la noche, de la sensación de que la vida de su hija pendía de una decisión, de la forma en que la nieve parecía comerse los sonidos. Habló de Virgil sin eufemismos, de su control, de sus órdenes como quien impone propiedad, de la manera en que el hombre fue cambiando por etapas. No describió la violencia en sus términos sórdidos, explicó su miedo con la gravedad de quien cuenta una ruta minada. Dijo, con la voz que se traía de tantos pasos y de tanto frío, «No la dejé. La traje a un lugar donde podía abrir los ojos sin pensar que serían castigados por eso». Fue claro, preciso, humano. No buscó conmover con sonidos que fueran demasiado, buscó decir la verdad de su decisión. Virgil, en la sala, frunció el ceño. Su abogado trató de destruir la credibilidad de la madre. Intentó insinuar que se trataba de un acto de abandono, que la imagen era fácil de interpretar si alguien quería verla con maldad. Tiró de los viejos prejuicios, la mujer que se aleja, la madre que falla. Pero sus palabras encontraron resistencia en más de una garganta. Wallace, temblando y con la piel aún pálida por el miedo, subió al estrado despacio. Contó que había visto la noche en que Virgil tiende la mano con intención de violencia, que había oído amenazas. Lo hizo con la torpeza propia de quien no ha sido entrenado para hablar en público, pero con la verdad firme. Su declaración, aunque incompleta, ofreció la pieza de conducta que ligaba la intención al acto. Mientras tanto, Ada presentó pruebas que ya no eran solo testimoniales. Encontraron irregularidades en los documentos de reclamación que Virgil había puesto en circulación, firmas que no concordaban, un sello municipal que no figuraba en el registro en la fecha indicada, y sobre todo, la constatación de que algunas hojas habían sido manipuladas. El gesto que parecía mera eficacia empezó a verse como intento de usurpar una situación por medios fraudulentos. Para la ley, la manipulación documental pesa mucho. En una jurisdicción donde la propiedad y la legitimidad dependen de un sello, la falsedad es una agresión. El juez Wheeler escuchó con toda la gravedad que su cargo impone. No fue una decisión valiente, fue una decisión que la prueba permitía. Emitió una orden protectora que restringía los acercamientos de Virgil y otorgó la custodia temporal a Clara en tanto se siguiera con el proceso y se recabaran más evidencias. Además, ordenó que se remitieran las pruebas de posible falsificación al fiscal para su correspondiente investigación. La sala exhaló. Para unos fue alivio, para otros sorpresa. Al salir del tribunal, el rostro de Virgil mostraba una furia fría.
no tardó en intentar maniobras posteriores, llamadas a quienes no habían hablado, cartas anónimas, a premios legales desde despachos con nombres conspicuos. Pero la comunidad había cambiado su pulso. Personas que antes se escudaban en la duda, ahora miraban de otro modo. Algunos se acercaron a Clara, apenas balbuceando excusas. Otros guardaban un silencio que pesaba. Mrs. Whitmore fue lenta en su paso, pero le ofreció a Clara una mano con la que no se puede comerciar, la de quien te hace un pan dejando en la mesa su apoyo. Hubo otra escena que puso a prueba al pueblo, el intento de Virgil de forzar el traslado de documentos del registro municipal. Alguien del ayuntamiento, un funcionario que había aceptado un regalo de Virgil en el pasado, fue confrontado con las pruebas y, presionado por la evidencia y la posibilidad de responsabilidad, entregó un testimonio que terminó por complicar la situación del hombre. Un pequeño escándalo administrativo, pero con efectos reales, la investigación sobre la falsificación avanzó con más recursos. El fiscal examinó los papeles y dio la orden de arresto por fraude y por amenazas documentadas contra testigos. La detención terminó siendo un acto público. Virgil fue escoltado fuera del pueblo con las manos en la espalda, la boca apretada, la máscara de orgullo hecho trapo. No fue una victoria que borrara el pasado. La detención de Virgil fue apenas una fase, quedaban juicios, se revisarían pruebas, y la reputación de Clara no se repararía de un plumazo. Pero era una señal poderosa. El acto que la había salvado, que la había convertido en sospechosa ante la mirada cotidiana, había sido reencuadrado por la ley, que declaró la posibilidad de manipulación y crimen. Para Clara, la sensación fue ambigua. Alegría por la seguridad inmediata de Nettie, dolor por lo que había tenido que soportar para llegar hasta ahí. La vida en la granja continuó, lenta y a veces con sobresaltos. Las noches aún tenían ecos, y Clara no fingió estar sin heridas. Sufría pesadillas que la hacían despertarse con el latido desbocado. Había escenas que la transportaban a la noche que había dejado la casa, y que la obligaban a recordar por qué había tomado aquellos pasos. Pero poco a poco, esas noches ganaron horas de calma. Nettie crecía con la lentitud de la vida rural. Aprendió a masticar pedacitos de pan, aprendió a reír cuando Emmett hacía muecas tontas, aprendió a mirar a las gallinas con extraña fascinación. La cotidianeidad fue un bálsamo que no curaba todo, pero que sostenía. Con la tranquilidad vino la idea que Clara había dejado brotar en sueños, no solo proteger a su hijo, sino convertir ese cuidado en un albergue para quien lo necesitara. Había oído en las confesiones de mujeres palabras que le dolían. Ojalá hubiera tenido a alguien a quien acudir. Esa frase caló hondo. En la cocina, con una lámpara que parpadeaba y una taza humeante, Clara y Mrs. Whitmore trazaron un plan. Abrir un espacio discreto para mujeres que necesitaban resguardo. Un sitio donde la palabra hogar no fuera un mecanismo de control, sino una elección segura. La casa de Ruth resultó ser el sitio natural. Tenía habitaciones pequeñas, una cocina amplia y una puerta lateral que daba al jardín. Transformarlo no sería fácil, hacía falta dinero para reformas, provisiones y el acuerdo tácito de que la comunidad respetaría la discreción de quienes llegaran. Pero la red que se había tejido, Agnes, Rebecca, Marta, Emmett e incluso algunos hombres que se sentían avergonzados por lo ocurrido, puso manos a la obra. Recogieron fondos modestos, algunos hicieron donaciones en especie, ropa, mantas, camas. Un carpintero local arregló la puerta. Un letrero sencillo fue tallado, Casa Ruth, refugio y reposo. El nombre no era casual. Ruth representaba el cuidado que Silas había mantenido en su hogar y la memoria de una mujer que en la casa había enseñado a otros a mantener dignidad. Para fundar la casa, Clara tuvo que cambiar modos de pensar. No quería que fuese un santuario elevado. Quería que fuera práctico. Reglas claras, un registro para saber quién entraba y con qué propósito, apoyo médico y la red para recursos legales cuando la situación lo exigiera. Marta, con su experiencia en la pequeña clínica de la parroquia, ofreció guardias. Rebecca tomó la logística de comidas. Agnes supervisó una lista de donaciones y cumpleaños que permitiera sostener la casa emocionalmente. Personas empezaron a acercarse, a preguntar por sus servicios, a dejar llaves. Lo que fue una idea tenue se fue convirtiendo en infraestructura.
En los meses que siguieron, la casa Ruth salvó a varias mujeres que encontraron en la puerta un abrigo, unos zapatos secos y una taza caliente. No todas las historias se resolvieron con finales felices y definitivos. Algunos casos requirieron procesos largos, resguardos legales y mucho tiempo. Pero la casa ofrecía algo decisivo, un lugar donde empezar a reconstruir sin la exposición pública que tantas veces retrae a quien sufre. Clara albergó una a mujeres que habían sufrido silencios largos. Una joven madre que escapó de un marido que controlaba su salario. Una mujer mayor que había sido amenazada con perder la custodia de un hijo a causa de deudas. Una chica que huía de un novio que pretendía decidir con quién hablaba. Para cada una, la casa fue un comienzo inestable y verdadero. Silas estuvo siempre cerca, aunque no sin fricciones por su manera de entender el mundo y el heredar silencioso de su vida con Ruth. Hablaron mucho, a menudo en palabras pequeñas, sobre límites, sobre el lugar que Clara querría para su vida y el de sus hijos. Silas, que había aprendido que el amor no es posesión, le propuso una unión que fuera acuerdo y no reemplazo. No hubo flores desbordadas ni juramentos épicos. Hubo una conversación sentada bajo el porche, Emmett jugando a su lado con una cuerda que ataba dos tablones y un silencio que, por una vez, no pesó. ¿Quieres compartir esto?, preguntó Silas. Clara miró a Nettie dormida en su regazo, a los muros de la casa, y dijo, sí, pero no porque lo necesite para sobrevivir, sino porque lo elegimos. Fue una afirmación que más tarde empapó su boda con la simpleza de lo pactado. La boda fue una ceremonia pequeña. La iglesia no floreció con ornamentos. Las mesas se llenaron de pan, café y tartas de Agnes. Emmett llevó los anillos en un trocito de tela. Mrs. Whitmore pronunció algunas palabras que hablaban de futuro más que de pasado. No fue una boda que borrara heridas, fue una forma de declarar que aquello que había nacido del dolor ahora tenía el permiso de crecer. No hubo grandes espectáculos, porque la vida verdadera se teje con rutina y cuidados comunes. El acto fue, sobre todo, señal de que Clara tenía quien la sostuviera y que su decisión de proteger a su hija había dado fruto de estabilidad. El tiempo siguió su curso con la paciente diligencia del trabajo diario. Virgil fue llevado a juicio por los cargos de falsificación y por intimidación. La fiscalía encontró corroboraciones en las declaraciones del funcionario municipal y en los papeles alterados. En la vista criminal, la evidencia de manipulación documental y de presiones sobre testigos pesó, y Virgil recibió una sentencia acorde a la gravedad de sus acciones. No fue la venganza de una comunidad, sino la consecuencia de maniobras que quebrantaban el orden público. Al conocer el veredicto, Clara no sintió un júbilo exultante, sintió alivio y una tristeza por lo que una vida había perdido por su propio camino de control. Mientras tanto, la casa Ruth se convirtió en punto de referencia. Un arcano se había roto, las conversaciones en la taberna cambiaron de un modo sustractivo. Algunos que en su día miraron con dureza se acercaron para pedir perdón, otros permanecieron firmes en su postura. Clara aceptó disculpas cuando parecían sinceras y mantuvo distancia cuando no. Aprendió también a delegar. La gestión de la casa exigía que no todo pasara por ella. El liderazgo consistía en crear estructuras que sobreviviesen sin su presencia continua. A lo largo de los años siguientes, la red creció. Se organizaban talleres sobre documentación legal, grupos de apoyo para mujeres que querían readaptarse al trabajo o aprender un oficio. Hubo quienes se refugiaron brevemente y siguieron adelante. Hubo quienes se instalaron por más tiempo. Emmett, al crecer, mostró una sensibilidad peculiar. Entendía que la masculinidad no se mide por dominación, sino por la capacidad de sostener. En la escuela hablaba de su familia con la naturalidad de quien posee la certeza de un hogar que no teme. Clara se convirtió, con el paso de los meses, en un referente. No buscó la atención pública, pero recibió cartas de otras comunidades pidiendo consejo para abrir refugios similares. Ella hablaba con la medida que le daba la experiencia. Toman tiempo y paciencia, no arreglan todo, pero dan un comienzo. Su voz, siempre sobria, cargaba con la intensidad de quien ha visto lo peor y ha elegido el camino de la reparación.
No se trató de una curación mágica. Clara continuó visitando a Marta cuando las noches eran demasiado visibles y a veces se inhibía de hablar de ciertos temas. Había huellas que el tiempo y el cuidado no borraron, pero aprendió a mirar hacia el frente con una gana de responsabilidad que la consolidó como líder. Enseñaba a otras mujeres no a ser fuertes como un mandato, sino a aceptar que pedir ayuda no es debilidad. Sus encuentros con otras jefas de refugios se transformaron en una red de apoyo práctico, recomendaciones legales, fondos compartidos, protocolos de seguridad. Hubo historias pequeñas que, en conjunto, tejieron la reputación de la casa. Una joven cuyo expediente laboral fue reabierto tras meses de ausencia y con la ayuda de Rebeca consiguió un empleo. Una madre que recuperó la confianza y, apoyada por Clara, se reconciliaba con la posibilidad de vivir por sí misma. Una anciana que encontró en la casa compañía y atención en sus últimos días. Cada caso era un recordatorio de que la vida no se reduce a golpes finales, sino a pequeñas victorias acumuladas. El pueblo, tiempo después, dejó de ser aquel lugar donde la primera reacción era la de castigar. La lección fue difícil y no universal. Algunos mantuvieron opiniones reacias, otros aprendieron a preguntar antes que a sentenciar. La tienda de Mrs. Whitmore dejó de ser un sitio de rumores y se volvió un punto de información silenciosa. Allí se dejaban cartas, se intercambiaban habilidades y se organizaban rifas para mantener la casa. Había un nuevo mapa de solidaridad que convivía con las viejas huellas. Los años trajeron cosechas y niños nuevos. Nettie, ya con la confianza de quien sabe que no será quitada de su mundo, caminaba entre las mesas de la casa y se quedaba conmigo con la paciencia de los que no conocen la urgencia de la defensa. Emmet, con la adolescencia asomando, empezó a colaborar en la reparación de la casa y a enseñar a algunos jóvenes el oficio del granjero, el modo de reconocer el tiempo del trigo, la manera de sujetar una viga sin perder el ritmo. Para Clara, verlos crecer fue una certeza y, al mismo tiempo, una inquietud. La tarea continúa. Hubo en algún momento una ceremonia más pequeña que la boda, el día en que la Casa Ruth recibió su primer sello de reconocimiento municipal como centro de apoyo. No fue un premio pomposo, fue un documento sencillo colocado en la pared que decía que la comunidad reconocía la labor voluntaria y que, a partir de entonces, algunos fondos públicos se destinarían a ayudar. Fue un gesto administrativo, pero también simbólico. La ciudad devolvía, de alguna forma, aquella calidez que antes había dudado. Clara colgó el papel en la pared junto a una fotografía de Ruth y una lista de nombres de quienes habían ayudado. En una tarde de verano, hace ya varios años desde la noche de la tormenta, la familia se sentó en el porche. Las tablas crujían con el peso de los pasos y el aire traía el olor a hierba recién cortada. Nettie corría descalza por el camino, su risa como campana. Emmet había traído 2 caballos al bebedero. Silas, con las manos tiznadas de trabajo, se apoyó en el marco de la puerta y miró a Clara con la suavidad de quien ha aprendido a amar sin intentar poseer. «Mira lo que hemos hecho», dijo en voz baja. Clara miró a las mujeres que desde la distancia conversaban sobre cómo organizar la próxima formación en primera auxida emocional. Vio a Agnes caminando con una bandeja de tarta, a Agnes corrigiendo una lista de compras, a Marta apuntando fechas en un cuaderno. Vio a su hija, a su marido, a su hijo, y pensó en la noche en que dejó la casa con la nieve devorando sus pasos. La memoria no era una carga, sino la razón por la que había puesto un letrero en esa puerta. «Lo hicimos», dijo, y sonrió de un modo que no era triunfo vanidoso, sino una constatación. Esa noche, cuando las luces se encendieron dentro de la casa y las sombras se alargaron fuera, Clara se dio cuenta de que la imagen del pueblo que antes quería castigarla se había transformado, no totalmente, nunca totalmente, pero sí lo suficiente como para que la compasión ya tuviera voz. Caminó hasta el jardín, donde alguien había colgado, por casualidad, una vieja manta de Ruth para que las plantas que crecían en macetas no se helaran. La tocó con respeto y por un momento agradeció a la vida por haberle dado un sitio donde los muros ahora eran algo que protegía y no que encerraba. En el final de muchas de las noches que vinieron después, Clara narraba a Nettie pequeñas historias mientras la arropaba.
Historias de mujeres que encontraron una puerta abierta, de manos que no huyeron, de decisiones tomadas en la niebla. No era la fantasía la que guiaba esos relatos, era la verdad, cruda y luminosa. Quería que su hija creciera sabiendo que la protección es un deber compartido, no una propiedad exclusiva. Quería que supiera que a veces salvar es tomar la única decisión posible cuando el mundo parece listo para destruir. La casa Ruth siguió recibiendo gente y la red se extendió a otros pueblos cercanos. Desde la mesa del porche, Clara escuchaba con placer a las jóvenes que contaban sus progresos. Una empleada que había vuelto a estudiar, una madre que había empezado a ahorrar. No buscó gloria, si la comunidad la reconocía, fue porque habían visto la fuerza que nace de la dignidad recuperada. La justicia había ocurrido en los papeles, y la sanación había ocurrido, en gran parte, fuera de los juzgados, en el día a día de los cuidados. Con el paso de los años, el nombre de Clara empezó a verse en cartas que pedían consejo. Ella respondía con la misma honestidad práctica. Organiza la discreción, pide ayuda legal desde el primer momento, confía en los que sostienen cuando tú no puedes. No escribió tratados, reunió testigos y protocolos. Sus enseñanzas no se difundían con estridencia, sino con la paciencia de quien sabe que la cultura cambia por acumulación, no por golpes repentinos. En la última postal de la historia que aquí se cuenta, se puede ver la familia en el porche. Silas con una mano apoyada en la espalda de Clara, Emmet con una cuerda de caballo en la otra, Nettie ya con el pelo largo al sol, sujetando un trozo de tela donde se lee el nombre de la casa. Detrás, la casa Ruth con una nueva ventana, frente a ella, un cartel sencillo que dice, refugio, entrada discreta, aquí se respeta la historia de quien llega. Si algo quedó claro en aquel pueblo, fue que la prisa por castigar no es una virtud, y que la compasión organizada puede reparar el daño hecho por la indiferencia. Clara no fue una heroína sin fallos, fue una mujer que eligió la vida de su hija por encima del silencio impuesto, y que ganó, entre papeles, testimonios y noches de vigilia, la posibilidad de mirar hacia adelante. No aseguró la erradicación del dolor para siempre, pero sí abrió una puerta para quien, después, viniera a buscar abrigo. Si esta historia te ha tocado, comparte esta narración para que recuerde a quien la lea que escuchar puede salvar.